Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros, no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores, individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Hola, les doy la más cordial bienvenida a la UFM Talk. Cambiaremos la historia, Guatemala en el siglo XXI. Mi nombre es Ronald Flores, soy director del Departamento de Educación y profesor del curso en línea Historia de Guatemala en busca de la libertad de la Universidad Francisco Marroquín. Para hablar del tema de hoy, tengo el agrado y el honor de contar con dos panelistas de extraordinario nivel, Dafne Posada y Roberto Ardón. Dafne Posadas es licenciada en Relaciones Internacionales con una especialización en Comercio Exterior en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Francisco Marroquín. Su interés por la participación y la política le ha permitido obtener espacios de opinión pública y análisis político en distintos medios, como la radio, televisión y algunos medios digitales. Fue directora del área de estudios internacionales en la Fundación Libertad y Desarrollo y actualmente es Program Manager para América Latina en la Fundación para la Educación Económica FI. Roberto Ardón es abogado y notario, graduado de la Universidad Rafael Andívar y obtuvo un posgrado en Derechos Humanos de la Universidad del Istmo de Guatemala. Es investigador, historiador y autor de dos libros muy interesantes, Los debates políticos en Guatemala y Triunviratos. Desde 1994 es director ejecutivo del Comité Coordinador de las Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF. Es también un conocedor de ópera y de la música rock. Bienvenidos a este espacio de conversación. Antes de iniciar, quiero invitarlos al estreno del 5º episodio de la serie documental Historia de Guatemala en busca de la libertad, que se realizará el día viernes 3 de diciembre del año en curso en la plataforma del curso en línea opencourses.ufm.edu. Esta charla es la última del curso que hemos estado siguiendo durante las últimas semanas. Así que es un gran honor y un gran gusto darles la bienvenida a Roberto, a Dafne. Buenas noches, bienvenidos.
Muchas gracias, Ronald. Qué gusto, Dafne, en saludarte y gracias, Ronald, por la invitación a esta conversación. Buenas noches a ambos, qué gusto poder acompañarlos hoy a propósito de una discusión muy importante, ¿no? Cambiar la historia de nuestro país. Yo sé que este es el tema más difícil porque hablaremos de los últimos años y de los eventos recientes de la historia del país y todos tenemos un poco de recuerdos acerca de lo que pasó, hemos oído cosas acerca, tenemos la convicción de que pasaron ciertas cosas y también tenemos emotividad con respecto a algunos de estos eventos. Todos estamos conectados con esta historia inmediata del país que sigue haciéndose, sigue evolucionando. Me gustaría empezar con una pregunta para ti, Roberto, acerca del significado de lo que fue ese nuevo pacto político que es la actual constitución política de la República de Guatemala y lo que eso permitió. ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? ¿Mejoramos con lo que veníamos? ¿Hay cosas por mejorar? ¿Qué significó para ti en retrospectiva esa nueva constitución y ese nuevo esquema político? Sí, muchas gracias, Ronald. Quizás quisiera primero situar muy brevemente a quienes nos acompañan en ese momento histórico. Gracias. Guatemala estaba viviendo quizás uno de los momentos más intensos de su conflicto armado a comienzos de los años 80, cuando se produce este proceso de retorno a la constitucionalidad después del golpe de Estado que derrocó al general Lucas García. Con este nuevo proceso de retorno a la constitucionalidad ocurren varios fenómenos que a mí me gustaría citarlos muy brevemente por razón del tiempo, que creo que se han valorado poco. La primera es, hubo un recambio generacional en el país. Si uno pone su vista en quiénes eran los políticos de la época, los partidos, los líderes sociales, los líderes empresariales, uno puede realmente decir que en este proceso del nuevo pacto social hay un surgimiento importante de una nueva generación de dirigentes sociales, económicos y políticos que sustituyen a ese viejo y antiguo régimen que había habido y que estaba tremendamente desgastado. Así que el primer elemento que me parece importante de resaltar es la aparición de nuevas figuras, de nuevas estructuras y de nuevas organizaciones sociales que creo que le han dado un mucho mayor dinamismo al país. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es la apertura política, porque veníamos de una era de cuestionamientos a los gobiernos, de señalamientos de fraudes electorales. Lo que sucede a partir del 85 es la posibilidad de que los guatemaltecos podamos participar con las reglas de la democracia, indistintamente de nuestra ideología política, siguiendo unas mismas reglas. Y son reglas convenidas y respetadas por todos. Y yo creo que ese es un segundo elemento que a mí me parece verdaderamente fundamental. Y agrego, y con eso concluyo, la aparición de instituciones nuevas, frescas, importantes, que no existían antes. Me refiero, por ejemplo, a la institución del Procurador de los Derechos Humanos, que es una institución que surge a partir de la nueva Constitución, el Tribunal Supremo Electoral, que viene a sustituir el viejo registro electoral poco creíble, el Tribunal Supremo Electoral y la gente que la llevó en ese momento realmente permitió una bocanada de aire fresco para el país. Así que pongo estos tres pequeños ejemplos, podemos hablar de muchos más, pero creo que eso significó ese pacto social que decidimos acordar los guatemaltecos en 1984-85. En retrospectiva, cuando vemos hacia atrás, sé que hubo muchas microbatallas donde las personas se enfrentaron de tal forma que para avanzar la democracia y lograr una sociedad donde prevalezca la libertad de expresión, el respeto a los derechos individuales, se generaron a veces enemistades que duran aún hoy en día. Pero para gente joven como Dafne, que
ya goza con una formación, con un título a nivel universitario, pero aún tiene todo ese entusiasmo de la juventud. ¿Qué te parece a ti ese momento histórico? ¿Cómo lo ves tú a esa distancia con tu entusiasmo y tu formación? Gracias, Ronald. Creo que algo importante que se mencionó al principio de este conversatorio fue la oportunidad de discutir algunos recuerdos y cuando hablamos precisamente sobre la historia del proceso democrático, la era democrática, el inicio de la era democrática en Guatemala, pues es algo que obviamente yo no recuerdo. Yo ni siquiera había nacido cuando eso sucedió. Entonces, para mí, hablar sobre estos temas es verdaderamente hablar sobre algo que únicamente he obtenido o que he estudiado a través de los libros de historia o, por supuesto, a través de conversaciones muy enriquecedoras con personajes como Roberto o como tú, Ronald. Pero cuando veo ese periodo histórico, a mí me parece que Guatemala es parte de esa oleada democrática que va ocurriendo en América Latina y demuestra mucho de ese desgaste emocional, de ese desgaste que había provocado la guerra interna en el país, ¿no? Las personas pues ya querían un cambio, las personas tenían intenciones de transformar la realidad del país y es por esta razón que varios grupos de líderes políticos y de líderes intelectuales tomaron las riendas para poder producir estos procesos políticos. La creación de una nueva constitución que nos permitiera sentar las bases para este nuevo sistema, elegir al primer presidente democrático después de 30 años de una guerra civil y de una profunda recesión económica, pues es un poco ese síntoma de esperanza que tienen las diferentes generaciones o que tienen las sociedades para poder mejorar su estilo de vida. Entonces, cuando yo veo este proceso histórico, a mí me parece que efectivamente estamos viendo la evidencia de que las sociedades, pues a pesar de que la situación pueda ser muy pesimista o que el contexto en el que se van desarrollando los procesos a lo mejor no es el que pinta mejor, si se tiene una serie de líderes o personas que están dispuestas a asumir el control o personas que están dispuestas a hacer las concesiones, los consensos, los pactos necesarios para transformar la realidad del país, es posible hacerlo. Y creo que lo menciono precisamente porque creo que particularmente con generaciones más nuevas como de la que yo soy parte, con mucha frecuencia vemos el panorama actual y vemos con ojos de optimismo lo que está, con ojos de pesimismo lo que está ocurriendo. Pero comparémonos con la época en la que se producen estos cambios, eran literalmente, había una guerra en el país. Entonces, creo que eso es un poco la lectura que se puede hacer a partir de estos cambios que surgen en este momento, que claro, yo no lo viví, pero creo que el mensaje es un mensaje de esperanza. ¿Cómo podemos transformar los ciudadanos, los líderes, la realidad del país? Mi impresión, que te agradezco tanto, Roberto y Dafne, de estas respuestas, en el sentido de que como que había un esfuerzo generacional de varios individuos en distintos lugares de la sociedad por tratar de recuperar a Guatemala y volverla a colocar en el mismo nivel que muchas otras naciones del mundo y de América Latina. Como que el esfuerzo era normalizarnos, sacarnos de ese lugar extraño en donde estábamos por la guerra y el sistema democrático muy cerrado que prevaleció en los 60s y 70s. Y justo el gobierno democrático emprende un esfuerzo por normalizar nuestra situación en términos tanto de pacificación como de establecer marcos comerciales estables, principios generales económicos estándar. Eso se tradució en búsqueda de tratados de libre comercio, pero la idea era normalizarnos. ¿Cómo ves tú esos esfuerzos que fueron muy criticados en algún momento de pacificación, tanto de Guatemala como de la región centroamericana en ese entonces, en retrospectiva, Roberto? Sí, Ronald, la democracia no es un producto que tú puedas comprar en una abarrotería y montarla tal cual, ¿verdad? Yo creo que la democracia se hace caminando y se va haciendo democracia en la medida en la que uno va caminando en la historia. Y creo que ese primer periodo ciertamente fue un periodo complejo porque empezábamos a saber lo que era vivir en democracia, ¿verdad? El salir de la violencia política, que era muy importante,
el tema, digamos, de ya no pensar que la única manera de sustituir a un gobierno era dar un cuartelazo, que también incluso el presidente Cerezo enfrentó 2 intentos de golpe de Estado, pero la misma sociedad ya no estaba en la modalidad de decir, a ver, otro golpe de Estado, cambiemos y que venga otro, ¿verdad? Y finalmente el tema de los acuerdos de paz y la economía. Los primeros intentos de hacer un proceso de negociación empiezan precisamente con el gobierno del presidente Cerezo. Interesante porque aunque él no va finalmente a firmar los acuerdos de paz, sí los procesos de diálogo y reconciliación empiezan en esa época, en la segunda parte de los años 80, y por supuesto con sus dificultades, pero va a rendir fruto finalmente algunos años después. Así que también se siembra la semilla, digamos, de ir dejando ya atrás un conflicto que ya nadie quería. Y en el tema de la economía, quisiera tan solo recordar un detalle, por razón de tiempo. En el año 89 se suscribe, todavía dentro de la administración de Cerezo, una decisión de Estado muy importante, que es convertir a Guatemala en un país exportador de productos no tradicionales. Esta es una decisión de Estado importantísima, porque si revisamos hoy cómo está la estructura de nuestra economía, una buena parte de ella descansa sobre la exportación de productos que ya no eran necesariamente solo el banano, el café y el azúcar, sino un portafolio bien amplio de productos que permitieron desarrollar incluso la economía rural del país. Esa decisión de Estado se toma en ese momento y con el acompañamiento de ley e instituciones empieza a dar sus frutos pocos años después. Así que sí, como un bebé que empieza a caminar y se cae a los primeros pasos, no siempre es fácil, pero creo que ese aprendizaje en democracia lo sobrellevamos bien los guatemaltecos en esos primeros 5 años. Ahora que lo mencionas, me recuerdas mucho de cómo se fue transformando algunos de los lugares en el altiplano, ¿sí?, que yo frecuentaba, donde había realmente muy poca esperanza y mucha pobreza. Ronald, de hecho, en Chimaltenango, los camiones de la Coca-Cola entraban custodiados por tanquetas del ejército. Ve a ver tú hoy Chimaltenango, está pintada de verde, está pintada de verduras, de flores, de plantas, una maravilla. Correcto, y muchos pequeños productores lograron una oportunidad de producir en su propia tierra y generar un producto que va a parar a destinos lejanos. Como que esa democracia, la apertura al comercio, fue indispensable también para que hubiera un poco de prosperidad, hubiera menos conflicto. ¿Cómo ves tú en retrospectiva estos años, Dafne, de transición a la democracia, lograr los acuerdos de paz, lograr un marco económico estable para el desarrollo de los individuos? Yo creo que es interesante porque algo que menciona Roberto muy bien es que la democracia es un proceso que se construye, es algo que no es, hoy somos democracia y automáticamente tenemos todas las características que forman una democracia. No necesariamente vamos a pasar de estar 30 años en un sistema de gobierno autoritario y entender cuáles son los valores nuevos de la democracia. De hecho, ese es el gran reto que trae la instalación de un nuevo sistema político, entender cuáles son los valores que lo sustentan, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de comercio, que también en ese año, en el año 89 especialmente, ocurren muchos cambios políticos y económicos con la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington, es decir, hay un cambio en el espíritu de los tiempos, y creo que ese optimismo pues se fue manejando a través de ese esfuerzo por consolidar la democracia. Digamos que esa primera etapa de la democracia en el país fue intentar construir las instituciones que nos iban a permitir que la democracia fuera un sistema que prevaleciera en el tiempo. Obviamente, pues también en medio de estas primeras etapas o estos primeros años de consolidación democrática en el país, pues hubo un golpe de Estado por parte del gobierno de Serrano, Elías, y también fue un espacio en el que las instituciones tuvieron que salir a rescatar la democracia. El caso del
CNDH, que fue quien asumió después de ese autogolpe, el caso de la importancia de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, estábamos viviendo una época en la que bueno, estábamos, ¿no? Porque yo todavía no había nacido, pero se estaba viviendo una época en la que se estaba creando esa cultura política. Y cuando la pregunta es, ¿cómo vemos hoy en retrospectiva todo ese proceso? Pues yo creo que hay una gran interrogante ahí. ¿Cuáles son los siguientes pasos después de ese esfuerzo por consolidarla? Porque quizá podemos hacer una separación entre esos primeros años de constitución, de instalación de las instituciones de la democracia y luego un proceso en el que al parecer las instituciones no cuajaron y no cuajaron y entonces empiezan a existir otro tipo de actores que también son parte del sistema político como el narcotráfico, la corrupción y que al final de cuentas son algunos de los grandes retos que tenemos hoy cuando de democracia y de hacer que la democracia prevalezca. Y creo que otra vez estamos un poco en ese espíritu de los tiempos, de cuestionar si queremos continuar una vida en democracia, viendo qué es lo que está ocurriendo en la región y cuáles son los retos que tenemos como nuevas generaciones para poder consolidarla y evitar que pues, Guatemala se convierta uno de esos países que está yendo en detrimento de la democracia o está yendo en una ruta hacia el autoritarismo. Creo yo que eso es un poco la reflexión, identificar cuál fue el proceso de construcción y ver de qué manera podemos reencauzar ese proceso de construcción de instituciones para que al final de cuentas la democracia, que si bien no es un sistema perfecto y que puede tener muchos errores, nos permita ir construyendo una vida más próspera, una vida con más libertad, una vida en la que los derechos de los individuos pues puedan florecer y que las personas puedan construir su propio proyecto de vida. Invitamos a los estudiantes del curso y a la audiencia a que formulen sus preguntas a través del chat de esta transmisión. Todo esto que ustedes mencionan me llama mucho la atención y me hará preguntarte una cosa, Roberto, siguiendo a lo que nos decía Dafne. En estos años, ¿cuáles crees tú que fueron los principales eventos que pusieron a prueba nuestro sistema? Y creo que este sistema ha sido bastante resistente a cambios de fuerza y que ha prevalecido a pesar de los problemas, la razón y la calma, y hemos logrado resolver nuestras diferencias a través del diálogo y la negociación. Pero tú me dirás qué crees tú que han sido estos momentos críticos. Sí, Ronald. Yo te diría que forzando el tratar de hacer una lista corta, me quedaría en 4 eventos. Y todos con sus dimensiones buenas y malas. La primera ya la he mencionado rápidamente, el intento de golpe militar que sufrió Vinicio Cerezo, que fue rápidamente conjurado y que evitó que tuviéramos de nuevo un atajo por un camino o un extravío político que no nos hubiera llevado a ningún lado. Lo segundo fue, y ya lo ha mencionado Dafne, un evento importante cuando Jorge Serrano Elías decide disolver la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, el Congreso e instalarse como una especie de monarca. La reacción de la sociedad, Ronald, acá en todo el espectro político, desde la izquierda hasta la derecha, se moviliza para evitar que aquello se consumara. Y yo no creo que solo porque Jorge Serrano era para allá entonces un presidente antipático, sino porque la gente entendía el valor de la democracia, Ronald, y sentir que aquello, todo este esfuerzo que llevamos iba a ir por la cañería no convenía. Luego diría yo, un evento muy importante es la firma de los acuerdos de paz, que también puso a prueba al sistema. Ahora solo hablamos, digamos, ya del momento de la firma y la suscripción feliz entre partes, pero la tensión que hubo en ese momento de incorporar a las facciones guerrilleras que estaban fuera del orden constitucional, fuera de la legalidad, e insertarlas dentro de los marcos democráticos, no creas que fue sencillo. Y de hecho todavía hay herencias, digamos, de esas dificultades, pero fue un proceso que marcó la decisión de los chapines de no resolver los temas más a tiros. Y yo pienso que eso fue una decisión valiente, correcta, que tuvo sus problemas, seguro que sí, pero
entramos en una nueva era, digamos, a partir de 1996. Y el último, del que seguro hablamos en algún momento, es 2015, que es las manifestaciones ciudadanas y la caída del presidente Otto Pérez una semana antes de las elecciones presidenciales, Ronald. Si alguien quisiera vivir una película de terror, ahí tiene los elementos, ¿verdad? Pero salimos bien librados. Salimos bien librados. Es interesante cómo cuando uno está viviendo el problema, a veces no ve que hemos pasado situaciones muy difíciles en estos últimos años y que de alguna forma Guatemala ha resuelto. Cuando tú ves hacia estos años, Dafne, quisiera hacerte a ti también esta pregunta, ya que tú pusiste sobre el tapete el momento de estrés que fue el golpe de Serrano Elías. A mí siempre me gusta decir que ese golpe que él quiso dar contra los demás terminó dándoselo a sí mismo. Sí, claro. Como ironía, ¿verdad? Que él dijo, bueno, se acabó, se acabó esto. Y resultó él el único perjudicado de su movimiento audaz. Tú cuando ves esta historia, ¿cuáles ves como los principales momentos de estrés, de crisis en estos últimos años o en el siglo XXI, Dafne? ¿Y cómo crees que hemos logrado resolverlo o por qué? Yo creo que es difícil proponer un listado alternativo al que ya propone Roberto. Yo creo que ejemplifica o escoge muy bien esos momentos de tensión política más altos de la historia de la democracia en el país. Y quizá porque yo lo viví y tengo, ahí sí tengo recuerdos, quizá 2015 es un año muy importante porque hablábamos un poco de la importancia de la consolidación de la democracia y hemos mencionado una palabra muy importante que son los valores de la democracia, que no es necesariamente identificar un listado de características que tiene la democracia, sino también que las personas que forman parte del sistema, es decir, los ciudadanos, entendamos cuál es nuestro rol dentro de él. Y creo que eso es algo que ha sido muy difícil de ir manejándolo o de ir construyéndolo, claro, porque anteriormente los ciudadanos eran completamente ajenos a la política. Y esto es algo que mencionamos en el podcast, Ronald. Hablamos un poco precisamente de la razón por la cual existe este tabú de hablar de política con amigos, con colegas, incluso, como dice el refrán, de política no se habla en la mesa. Entonces, cuando vienes de un sistema político autoritario en el que las personas no entienden cuál es el rol que ellos tienen en la construcción de una sociedad más libre y más próspera, pues es un poco complicado entender cuál es el rol en este nuevo sistema político. Entonces, para mí, 2015, utilizando obviamente el listado de esos momentos políticos que enumera Roberto, pues hay muchos momentos políticos que al parecer, principalmente los tres que él menciona, ¿no? El golpe de Estado en el 80, el intento de golpe de Estado en el 89, el serranazo en el 92 y la firma de los acuerdos del paz en el 96, son, digamos, momentos políticos que se resuelven a través de vías políticas. Pero la diferencia en 2015 es que no es únicamente una resolución política, sino que ya hay un papel que juega el ciudadano. Y creo que por eso a mí me parece sumamente importante rescatar lo que ese momento significa. Un momento en el que los ciudadanos dicen, bueno, la democracia prometía una serie de cambios, prometía transparencia, prometía apertura del sistema político, porque el sistema político no está respondiendo o no está actuando con base en esas promesas. Entonces sale el ciudadano o sale una buena proporción del ciudadano, porque imposible hacer generalizaciones, hay muchas personas que no salieron, pero sale un buen grupo de ciudadanos a exigir esas demandas. Y la idea era que a partir de ese momento histórico que se produce en 2015, pues que los ciudadanos pudieran activar ese rol político de la cosa pública, ese rol político que tienen en la construcción de la democracia. Y yo creo, por eso para mí este es un momento muy importante, porque creo que inspira a varias personas a involucrarse en política de cualquier forma, porque hemos hablado sobre los diferentes mecanismos o las diferentes formas que las personas tienen para hacer política.
Entonces, la gran pregunta es, si entendimos el poder que tiene el ciudadano para transformar la política, para transformar la realidad del país, ¿qué nos pasó? ¿Por qué ya no continuamos con ese ímpetu de responsabilidad ciudadana o de fiscalización del poder público? ¿Qué nos pasó de 2015 para acá? Donde continuamos hablando del desgaste de las instituciones, donde continuamos hablando de que los políticos no necesariamente responden a las demandas del ciudadano. Y esa es una pregunta que a mí me gustaría traer a la mesa. ¿Qué nos pasó? ¿O cómo podemos rescatar ese espíritu de participación política en los ciudadanos? Me encanta, Dafne, y lo haremos. Te tomaré la palabra y discutiremos sobre eso. Yo quería recordarme de un momento que puso mucho estrés a la sociedad, y fue una manera en que entramos a los medios digitales y una noticia de Guatemala dio la vuelta al mundo, que fue aquel video tremendo que dejó el señor Rodrigo Rosenberg. Y lo que eso suscitó en un momento fue que salieran personas a protestar. Y de una manera mágica, por suerte, ambos bandos que estaban muy acalorados y querían enfrentarse mutuamente, optaron por manifestar cada quien en un espacio distinto de zona 1, respetar el derecho de la manifestación que tenía cada bando y evitar golpes y cosas absurdas. Pero sí me recuerdo que en esos momentos hubo mucha tensión de que tal vez iba a haber un choque entre estas fuerzas. Y también me llama mucho la atención, para seguir con esto antes de tratar de responderte, Dafne, cómo en un momento que fue las manifestaciones ciudadanas, y para los que han estado siguiendo el curso y tienen memoria histórica, una situación muy similar a las protestas contra Estrada Cabrera o las protestas contra Jorge Ubico. No era algo nuevo para los guatemaltecos salir a las calles a protestar. Y las respuestas de los presidentes habían sido distintas. Estrada Cabrera, que desató su furia en la Semana Trágica contra los manifestantes, y Jorge Ubico, que decidió renunciar. Y ante esto uno dudaba qué decisión iba a tener el presidente, que a pesar de las acusaciones, a pesar de las críticas que pueda enfrentar, siempre representa la unidad nacional. Y eso es algo que, con lo cual te quiero empezar a responder, de qué nos hace falta. Y una de las cosas que más veo con ausencia es respetar a nuestros interlocutores y escuchar lo que tienen que decir. Y creo que de un tiempo a esta parte se ha perdido un poco esa civilidad por la distancia que permiten las redes sociales. Es distinto cuando uno está cara a cara frente a una persona que a uno tal vez le desagrada, porque al estar cara a cara a veces eso baja mucho la tensión y uno entiende. Y entonces creo que nos hace falta retomar estos diálogos, y también nos hace falta ver que hay heroísmo y podemos admirar a figuras que no necesariamente hacen política, sino que tal vez están en las artes, o a los empresarios. Y muchas veces no vemos como héroe al regresar a la historia y verla hacia atrás. Hay muchos héroes políticos y pocos artistas, deportistas, empresarios pequeños o grandes, pero de distinto tipo de heroísmo, de distinta participación, no solo necesariamente política. Así que, Roberto, me encantaría que nos dieras tu opinión sobre 2015, si gustas, o cualquiera de estos temas. Mira, que ha puesto Dafne sobre la mesa. A mí me encanta hablar del 2015 porque puedo comparar dos vivencias que tuve, la del 2015 versus las manifestaciones del 5 sí, 10 no, en 1978, cuando le querían subir el precio al transporte urbano. Casi estoy seguro que quienes nos acompañan hoy no se acuerdan, pero en el 78, piedras, vidrios, pintas, lacrimógenos y disparos. Esa fue la característica de esas manifestaciones. En el 2015, Ronald, no se tiró una piedra, no se rompió una ventana. Y las personas que salieron a manifestar fueron familias, fueron casi autoconvocadas. Es decir, lo que ocurrieron en los parques, porque no solo fue el Parque Central, sino en otros lugares y espacios del país,
fue una auténtica manifestación de la clase media de nuestro país que se expresó de una manera ordenada, pacífica, con banderas. En el momento en el que alguien pretendió capturar ese espíritu, esas manifestaciones se perdieron. Cuando apareció la primera bandera política o la primera tarima y apareció el primer orador que dijo, a ver, yo vengo. Bueno, entonces, el primer elemento es rescatar, digamos, el valor importante que esto tuvo en el sentido de ese ejercicio cívico, ciudadano, respetuoso, que la ciudadanía tuvo, y también, ¿por qué no decirlo?, de las mismas autoridades en ese momento que pudieron, por nervios o lo que quieras, poder reprimir. Así que yo creo que eso es algo que me parece tremendamente importante. Y coincido contigo en la lectura de la importancia de la educación y el respeto, Ronald, y agregaría otro elemento más. Creo que es importante que revaloricemos la gestión pública, porque también los guatemaltecos hemos, inconsciente o no, ido cada vez más debilitando el concepto de lo que el servidor público es y para qué está. Y eso se dice, para mí la política no es, otros dicen la política es sucia y entonces el sucio entra, el limpio no. Y hemos abandonado la importancia de la participación en los espacios de lo público. Y cierro con esto. La estrategia de la gente que quiere tomar control, que quiere ejercer poder abusivo, es silenciar a la gente. Y yo por eso siempre he dicho que el ejercicio de las libertades políticas y la expresión es una de las manifestaciones más químicamente puras del ejercicio de nuestras libertades ciudadanas. Y en el momento en que callamos, volteamos a ver la vista para otro lado, o dejamos de expresar nuestra opinión siempre con respeto, estamos dejando el terreno abonado para quienes efectivamente quieren muchas veces tomar el control de las cosas públicas y lucrar de ellas. Así que yo creo que este segundo elemento me parece muy importante también. Excelente. Quiero formular algunas de las preguntas que nos están haciendo y ustedes sabrán cuál quieren responder. ¿Qué piensan del actual sistema electoral en que los partidos políticos dejan de ser ideológicos y son más demagógicos? ¿Creen que la polarización de la situación política actual pueda llevarnos nuevamente a un enfrentamiento armado? ¿Cómo podemos influir en la política si no queremos llegar a un cargo público? ¿Ven posible o creen que sea posible realizarle cambios a la constitución política? ¿Lo creen necesario? Estas son preguntas que han hecho nuestra audiencia. Entonces voy a hacer el disclaimer que no representan en ningún momento la visión nuestra, pero son importantes formular porque es lo que la gente está pensando. Y esto que tú habías dicho también, Dafne, que me llama mucho la atención, de qué necesitamos hacer. Me gustaría mucho que nos dieras tu respuesta a eso, porque tú tienes un sentimiento de qué está pensando la gente muy particular por tu participación en medios tradicionales y digitales. Así que cuéntanos, ¿qué piensas tú? Gracias, Ronald. Yo voy a animarme a quizá contestar un poco la pregunta en función de la polarización, porque me parece que algo que podemos rescatar precisamente en la línea de lo que mencionaba Roberto es esta necesidad de que exista un diálogo, un debate sano de ideas. Lo que hemos experimentado o lo que hemos visto, sobre todo en redes sociales en los últimos años, es que las personas han perdido esa capacidad de discutir ideas opuestas y que con mucha frecuencia van a las mesas de diálogo, a las mesas de debate, con una serie de prejuicios que impiden la generación de propuestas o impiden llegar a acuerdos que nos van a permitir transformar la realidad del país. Y cuando tú me preguntas qué necesitamos, yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a dialogar, empezar a debatir, empezar a tener esta capacidad de platicar las cosas que nos importan, de ponernos de acuerdo sobre lo que queremos para el país. Yo creo que todos estamos aquí de acuerdo con que queremos un país en el que exista más seguridad, un país en el que exista certeza jurídica, un país en el que existan oportunidades de desarrollo para todas las personas. Esos son algunos de los puntos que a mí me parece que no va a haber desacuerdo. Entonces la pregunta es,
¿cómo logramos llegar ahí? Y muchas personas van a tener diferentes propuestas de acuerdo a su marco teórico o inclusive y sobre todo de acuerdo a su debate ideológico. Y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que hacer en Guatemala. Tenemos que debatir, eliminar esa serie de perjuicios que pueden ser desde banderas ideológicas, pero también pueden haber perjuicios en función de generaciones. Yo creo que me parece increíble este panel precisamente porque Roberto representa quizá una generación que ha experimentado más y yo represento una generación un poco diferente. Yo me intimidé un poco cuando me dijeron Roberto va a estar en la discusión y yo dije, bueno, pero entonces, ¿qué puedo decir yo? Pero al final decidí aceptar porque me parece interesante la oportunidad que existe de compartir esta visión de lo que queremos para el país y la lectura que damos para el país. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos, la capacidad de generar diálogo, debate y sobre todo de escucharnos, porque si no somos capaces de escuchar lo que tiene la otra persona por decir, vamos a ser incapaces por entender su visión del mundo y vamos a ser incapaces de llegar a un común acuerdo que nos vaya a permitir prosperar. Y cuando vemos sobre todo lo que ha ocurrido en el resto de América Latina, en donde esa polarización no solo se ha visto en las redes sociales o en discusiones políticas, sino que ya se lleva al plano electoral. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Perú o el caso de Honduras mismo, en donde pues personas que son radicalmente ideológicos, pues han llegado al poder a través de esta polarización extrema que al final de cuentas termina perjudicando a todas las personas en la sociedad. Entonces, evitemos llegar a ese punto y dialoguemos a nivel interno antes de que nos lleguen las elecciones que ya nos va a tocar en un par de años. Correcto. Esta urgencia que tú hablas sobre el momento es algo muy propio al analizar la coyuntura y los muchos incendios que en este mismo momento están sucediendo de manera metafórica en distintos ámbitos de la economía, de la política electoral, de nuestro sistema institucional. Pero como somos academia, no somos partido, tenemos esta gran posibilidad de darnos un respiro y abstraernos y contemplar desde la academia posibles soluciones, posibles caminos que podemos seguir para intentar alcanzar nuestras metas. Uno de los grandes objetivos de la Universidad Francisco Marroquín en esta conmemoración del Bicentenario fue empezar a pensar acerca de qué futuro podemos alcanzar. ¿Qué debemos hacer para alcanzar un mejor futuro, para prosperar, para seguir permaneciendo en esta libertad, mejorarla, expandirla, lograr conquistas, mejoras? Y esto es lo que me gustaría preguntarles en estos últimos minutos. ¿Qué futuro podemos alcanzar si nos ponemos de acuerdo, si respetamos los derechos individuales? ¿Cómo podemos avanzar hacia ahí? Ronald, yo quisiera tomarme solo 1 minuto y medio para contestar las preguntas que por favor, el público me parecen interesantes y ya Dafne avanzaba en algo de ello. ¿Qué pienso del sistema electoral? Pienso que necesita reformas importantes. Creo que hay que enmendar los errores del 2019 que se hicieron apresuradamente y que creo que provocaron dificultades en el sistema, tanto para el tema del financiamiento como para el tema de los espacios de publicidad, entre otros. Y creo también, y muy importante, darle el poder al ciudadano de poder escoger mejor a sus representantes. Yo creo que ese es un debate que está instalado ahora porque esa es, digamos, hacer efectiva la ciudadanía de los guatemaltecos, darle la posibilidad de que un ciudadano pueda escoger de manera mejor, de manera más directa a sus representantes. Lo segundo es la polarización. El doctor Armando de la Torre, una persona muy distinguida de esta casa de estudios, decía y citaba aquella famosa expresión de que el precio de la libertad es la eterna vigilancia, Ronald. Es cierto que si nosotros no abordamos los temas de polarización y formamos parte de ella o dejamos por complicidad, por ceguera, por pereza, que la polarización se instale en el discurso político del país, veamos lo que está pasando en las vecindades, donde las libertades se están perdiendo día a día.
y no queremos estar ahí. Así que yo creo que sí, es cierto que la amenaza existe y debemos actuar sobre ella. En el tema de la reforma constitucional, yo siempre digo que todo el mundo habla de la reforma constitucional, pero cuando uno le pregunta, bueno, ¿a dónde quieres llegar? Entonces ya todo el mundo se voltea a ver porque no tiene respuestas. Esto es como entrar a un camping y no tener claro a dónde quiere uno ir, en qué ruta y a dónde quiere llegar. Primero hablemos de dónde queremos llegar y dónde queremos vernos, y entonces hacia atrás crear un proceso de consensos en el país que yo creo que sea importante. Llego a tu pregunta, Ronald. Mira, Guatemala es un país bendito, es un país que ha crecido a pesar de las grandes dificultades, es un país que tiene una ubicación geográfica, una historia impresionante, un recurso humano valiosísimo, así que la potencialidad de poder crecer es enorme en este país, el talento y la creatividad de la economía guatemalteca. ¿Y qué nos hace falta? Nos hace falta un ejercicio importantísimo de educación. Creo que en términos de educar a nuestras generaciones y educarnos, hay todavía un gran reto muy importante. Lo segundo es la parte política. Yo sí le insisto mucho, Ronald, porque estamos hablando hoy de historia y de democracia. Si no acometemos una mejora sensible de la calidad de la vida política del país, cualquier esfuerzo puede perderse. Y yo creo que las generaciones que hoy están convocadas a esta conversación tienen mucho que decir y tienen mucho que aportar en los espacios de discusión, como bien decía Dafne. Gracias. Voy a plantear una pregunta más, Dafne, que nos acaban de plantear, que es ¿por qué creen que en Guatemala y en América Latina en general buscamos tanto a las figuras públicas en vez de enfocarnos en las propuestas? Así que una más ahí, un reto más, si quieres tomarlo, Dafne, por favor, te escuchamos. Algunas de las grandes lecciones que yo tuve en mi paso por la Universidad Francisco Marroquín fue entender la historia de América Latina, y lo hice con el profesor Glenn David Cox. Y el profesor Glenn David Cox hace énfasis en la importancia que tiene a través de la historia en los diferentes países de América Latina, la representación del hombre fuerte, la representación de ese caudillo, que es quien finalmente ejecuta y transforma la realidad de un país para bien o para mal, ¿no? Pero es una figura de un hombre fuerte. Y yo creo que ese espíritu de entender la historia a través de personajes políticos fuertes, yo creo que ha sido el gran error que hemos tenido y que seguimos sufriendo al día de hoy. ¿Por qué no hablamos de las instituciones que acuerpan a ese caudillo? Al día de hoy, las personas o la razón por la cual el populismo aflora en América Latina es precisamente porque seguimos con la idea de que un personaje, un individuo, un líder va a ser capaz de mejorar la situación de vida para todas las personas, cuando en realidad deberíamos de cuestionarnos cuáles son los grandes peligros que representa la concentración de poder en torno a un único líder. Y yo creo que transformar esa visión de caudillo pues ha sido uno de los grandes retos de los países de América Latina a través de su historia desde la separación de la colonia española. Pero sin embargo debe ser algo que todos los que abocamos por la democracia, por la vida en libertad, debemos entender y debemos sobre todo discutir. Que no sea la discusión en torno a de qué manera este nuevo presidente va a cambiar, sino de qué manera puede generar instituciones o de qué manera puede acuerpar el sistema político para que en el tiempo se puedan producir los cambios que queremos, porque creo que también ese es otro de los grandes errores que tenemos. Queremos los cambios de un día para otro o de un año para otro, cuando en realidad los cambios políticos son, como bien mencionaba Roberto al inicio de esta conversación, producto de un proceso en el que se va transformando no solo la política, sino también la cultura y cómo la cultura se va asimilando dentro de la sociedad. Así es. Ayer nos recordaba nuestro rector en su toma de posesión, Ricardo Castillo Arenales, acerca de la importancia del individuo, ¿verdad? Que son las personas las que toman decisiones, las que emprenden, las que deciden cambiar sus circunstancias y tomar rumbos distintos. Y esto es lo que hemos tenido en estos últimos años, miles de personas que mantienen a flote a Guatemala por su esfuerzo, ya sea en forma empresarial acá en Guatemala,
o las miles de personas que han ido a otro país en busca de unas mejores oportunidades. Y con eso me gustaría hacerles la última pregunta a ustedes acerca de este evento que nos tocó en Guatemala enfrentar como en tantos otros países, que es la pandemia. Esto nos unió a todo el mundo de una forma muy extraña. En algunos países lograron respetar un poco mejor las libertades individuales y en otros no. Pero todos los países hemos sido afectados por esto. Los individuos también hemos sido afectados en nuestra forma de vivir y parece que traíamos un continuo de energía, de movilización, de intereses, incluso de enfoque que se perdió en la pandemia. Muchos han sufrido, en muchos artículos he leído acerca de lo que se perdió en la pandemia. Y a mí me gusta resaltar una cosa. Ganamos una gran oportunidad para pensar nuevamente en cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra meta. Y por eso me gustaría terminar con esto. ¿Qué lecciones les deja la pandemia acerca de qué debemos hacer, qué estamos haciendo bien y qué debemos cambiar? Y una de las cosas, y con esto termino mi participación y les paso la palabra, que yo entendí muy bien con este curso, es que en los momentos en que Guatemala prosperaba en su historia, es cuando nos hemos llevado bien. Así que, si quieres, Roberto, empezar con esa pregunta difícil, te lo agradezco. Sí, gracias, Ronald. Cuando uno pone la vista atrás de este último año y medio, uno puede quedarse con la lección del drama, de la pérdida de nuestros seres queridos y de nuestros amigos, y ciertamente también el impacto que la soledad y la distancia nos ha ocasionado a muchos. Yo creo que superando estos dramas que hemos vivido en este año y medio, nos da la oportunidad de hacernos un planteamiento existencial, y es ¿qué hemos perdido con este fenómeno de COVID en términos de nuestra relación e interacción humana, en términos del tiempo, en términos de la comunicación con la gente que queremos y con la que interactuamos, en términos de cómo reconvertirte para salir mejor de este proceso? Entonces, yo te diría, Ronald, que tenemos una carga muy fuerte en lo emotivo, en el drama social que representó, pero yo creo que esto debe llamarnos a una pregunta existencial mucho más profunda, que tiene que ver con estos elementos que he puesto sobre la mesa y que creo que todos en el fuero interno estamos empezando a hacer. Excelente, muchas gracias. ¿Y tú, Dafne, qué dices? Yo creo que algo de lo que mencionábamos hace unos varios minutos ya, cuando iniciamos la conversación, es poder entender las crisis a la luz de los tiempos en los que estamos viviendo. Yo creo que muchos de los que hemos vivido la pandemia, quizá creemos que este ha sido la mayor crisis de la humanidad, cuando pandemias han existido varias a través de la historia del mundo, guerras también han existido varias, es decir, han habido quizá otras crisis que son más graves que lo que estamos experimentando hoy día en la pandemia. Pero claro, el ser humano únicamente es capaz de comparar sus tiempos con lo que él mismo ha vivido, y quizá dentro de esa comparación, sí, a lo mejor esto ha sido como uno de los momentos más álgidos de la humanidad. Ahora bien, yo siempre he defendido y siempre he creído que las crisis y las oportunidades son dos caras de la misma moneda. Roberto ya mencionaba algunos de los grandes retos o algunas de las grandes pérdidas que se vivieron desde que inició la pandemia el año pasado, en marzo de 2020. Sin embargo, yo creo que también es una excelente oportunidad para reflexionar sobre el mundo en el que queremos vivir. Han habido crisis no solo en materia de pérdidas de calidad humana, de calidad de experimentar discusiones profundas, de interacción con otros individuos, también hemos perdido mucha libertad. Entonces, yo creo que precisamente porque hemos perdido tanto, es una excelente oportunidad para encontrar y reencontrar el valor de estas
cuestiones y poder defenderlas para que en el futuro las demás generaciones también puedan experimentarlas como nosotros lo hicimos hasta antes de la pandemia. Así que, si bien es cierto que esta ha sido una profunda crisis que ha experimentado la humanidad y que continuamos viendo sus efectos con la crisis de contenedores, las recesiones económicas a lo largo del mundo, debemos discutir, debemos reflexionar y debemos profundizar sobre cuáles queremos que sean los valores que van a prevalecer en el tiempo después de la pandemia. Así es, les agradezco tanto que hayan aceptado esta convocatoria a reflexionar acerca de nuestra historia compartida. Y estos últimos años, que a pesar de que fueron difíciles, trajeron una gran oportunidad en términos de democracia, de crecimiento económico, de paz y de muchos aprendizajes a pesar de las adversidades o por ellas mismas que hemos enfrentado. Esto ha sido un gusto compartir con ustedes. Pueden encontrar el material del curso, el episodio, el video se estará estrenando, el gran estreno del episodio 5 de la serie documental Historia de Guatemala en Busca de la Libertad. Se realizará el día de mañana, viernes 3 de diciembre del año 2021, en la plataforma del curso en línea, opencourses.ufm.edu. Y también quisiera comentarles que están disponibles ya los podcasts que hemos realizado tanto con Roberto como con Dafne en la plataforma Spotify, además de que están en el curso, en la plataforma del curso. Así que les agradezco de corazón que me hayan acompañado. Roberto, Dafne, siempre es un gusto y un honor compartir con ustedes, y más cuando llegamos a estas reflexiones tan profundas acerca de lo que podemos hacer como guatemaltecos para mejorar nuestro futuro. Muchas gracias, Roberto. A ustedes, muchas gracias. Gusto saludar. Gracias, Ronald. Gracias, Roberto. En nombre del Departamento de Educación, les damos las gracias por asistir a esta UFM Talk y les invitamos a inscribirse al curso en línea. Le damos una vez más gracias a la Universidad Francisco Marroquín y hasta la próxima. ¿Qué es Guatemala? Un territorio, un grupo de personas, un conjunto de pensamientos, una ilusión. ¿Cuál es la idea que nos hemos hecho de patria? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cómo nos hemos ido convirtiendo en la nación que somos hoy? Y lo más importante, ¿cómo podemos mejorar y prosperar? Es complejo entender cómo Guatemala ha llegado a ser así. Es como entrar a la 10ª temporada de una serie y pretender entenderlo todo de una vez. Lo que hoy llamamos país es un término relativamente nuevo, efecto de la independencia. ¿Qué hay detrás de estos 200 años? ¿Qué sucedió antes? Fuimos una parte del gran imperio maya. Fuimos un reino bajo la corona española. Fuimos una provincia de la República Federal de Centroamérica. Hoy somos un país independiente. Guatemala es un concepto cambiante, en constante evolución. Es como una casa elaborada por piezas de diferentes tamaños y colores, o un gran crossover con personajes de diferentes series. Tenemos una historia compartida y compleja. Durante muchos años nos hemos enfocado en los problemas y no en las soluciones, en nuestras diferencias y no en nuestras coincidencias. Hoy tenemos la oportunidad de forjar juntos un nuevo capítulo de nuestra historia. Acompáñame a ver el pasado y comprender el presente, para que tú decidas un futuro próspero en libertad.